Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, miércoles 6 de julio, la liturgia nos presenta el Evangelio de Mateo 10 del 1 al 7. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos esta semana con el Evangelio de Mateo, pero en esta parte de manera especial nos siguen insistiendo en la necesidad de la evangelización, es decir, de que nuestra fe sea vivida en la intimidad de nuestro corazón, pero también transmitida, especialmente a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que no han tenido todavía la experiencia del amor de Dios. Lo primero que nos dice el Evangelio es que Jesús convocó a los 12 y les dio poder. Recordemos que son 12 las tribus de Israel y seguramente también de allí Jesús toma a 12 de sus discípulos para llamarlos apóstoles, que significan enviados. Y estos son los apóstoles. Dice que Jesús les da el poder para expulsar a los espíritus impuros y curar de cualquier enfermedad o dolencia. Por supuesto que en nuestra época vemos el desarrollo de la técnica de la medicina. Realmente pues es grande la diferencia con la que había en la época de Jesús. Sin embargo, el Señor nos sigue dando el poder y la autoridad para orar ante cualquier espíritu o dolencia psíquica y dolencia física. Realmente Dios tiene el poder y la autoridad para obrar. Y necesitamos pedirle al Señor esta gracia de poder creerlo. El Evangelio nos presenta los nombres de los 12 apóstoles. Y es necesario saber que tú y yo también estamos en medio de esos nombres. Por supuesto, los sucesores de los apóstoles son los obispos, pero tú y yo, por la gracia del bautismo, también tenemos la autoridad para obrar en nombre del Señor. Y en medio de estos 12 nombres aparece un publicano, aparecen también Judas, aparecen los nombres de cada uno con sus dificultades y con sus defectos. Y eso solamente quiere decir que precisamente tú y yo estamos también incluidos en esta lista. Y es Jesús el que nos envía. Es Jesús el que nos da la autoridad para poder obrar en su nombre. Por supuesto que no somos médicos. No tenemos la facultad o las licencias para sanar a nadie, pero se trata de creer en la autoridad que Dios nos da desde el bautismo y, por supuesto, más allá de todo el trabajo que hay que hacer médicamente hablando, con las medicinas, con los estudios, con los tratamientos, nosotros también podemos ayudar con el poder de la oración. Pues la oración verdaderamente nos fortalece, desde fortalecer nuestro espíritu con los sacramentos, con la lectura de la palabra, va fortaleciendo también nuestra psiquis, nuestra alma, y desde allí también nuestro cuerpo. Pues esta es la gracia que Dios quiere darnos. Jesús vino a darnos la vida en abundancia y es en plenitud, una sanación integral.
Jesús nos envía, dice, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y es que probablemente antes los que se convertían se bautizaban, pero ahora necesitamos también convertir a los bautizados. Debemos, sobre todo con nuestro testimonio, proclamar que el reino de los cielos está cerca. Que ojalá podamos hacerlo no solo con palabras o incluso sin palabras, sino con nuestra actitud de vida, con nuestro sentido de vida. Que Dios esté en el primer lugar y que nosotros podamos evangelizar con su poder. Padre bueno y misericordioso, hoy te damos gracias por llamarnos a formar parte de tu iglesia. Hoy te damos gracias por darnos la autoridad para evangelizar y en tu nombre proclamar tu palabra, tu amor. Señor, hoy queremos pedirte que infundas en nosotros tu Santo Espíritu, que Él nos guíe en la evangelización, que Él pueda transformar nuestros rostros en rostros llenos de la paz de Dios. Señor, que nuestros ojos puedan transmitir consuelo y a la vez alegría. Señor, que nuestro testimonio de vida sea nuestra mejor predicación. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, por pronunciar nuestro nombre y por darnos tu poder para expulsar los espíritus y curar cualquier enfermedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga abundantemente. Te recuerdo que hoy a las 19 horas de Argentina por nuestro canal de YouTube de SEM tendremos la adoración al Santísimo Sacramento y pidiendo, por supuesto, por la evangelización y por una transformación interior. También te recuerdo que mañana jueves será primer jueves de mes y desde las 18:30 horas tendremos Santo Rosario, Eucaristía pidiendo la gracia de la liberación y adoración, bendición de aceite. Por supuesto, recuerda que presencialmente en la parroquia San Roque y transmitido virtualmente desde nuestro canal de YouTube. Seguimos unidos en oración.